Entonces, según historias antiguas, ¿verdad? El primer título de Arabá es original de Ileife. Con el tiempo, las demás tierras Yoruba, recuerden que Ifá nació en Ileife. Ileife, eso ahorita lo vamos a explicar. Fíjense, estas son cosas que todo practicante Ifá debe saber. De cómo surgió Ileife. De Ileife se movieron a otras tierras. Entonces, los títulos máximos de las otras tierras, efectivamente, eran de Olugo. ¿Está bien? Entonces, de hecho, hasta ahora, en este momento, Oyo State no tiene un Arabá que lo abarque completamente. Tiene dentro de Oyo, tienen diferentes regiones, diferentes pueblos, tienen sus Arabás. Pero para todo Oyo no existe un Arabá. Está bien porque no se han puesto de acuerdo. Entonces, se dice que el primer Arabá de una tierra Yoruba fue a Ife, tomó el título y se fue para allá, ¿verdad? Y ahí se fue extendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en Abeokuta, Arabá, en Irabí, Arabá, ¿verdad? En Ochobo, Arabá. Entonces esos son los líderes máximos del culto de dentro de esas regiones. En otras regiones, vuelvo y repito, muchas veces Rijifa, el máximo líder de Ifa es Olugo porque todavía no tienen Arabá. ¿Está bien? Entonces, cuando se muere un Arabá dentro de esas regiones que tienen Arabá, el conjunto de los 16 ancianos se reúnen y dan el título de Arabá. ¿Está bien? Si esa región no tiene Arabá y los máximos títulos y el día de mañana quieren tener un Arabá, ahí sí tienen que ir a otra tierra donde hay Arabá para recibir el título. ¿Me entiendes? Porque no está el H. Esas son cosas que tenemos que entender como deben ser. ¿Está bien? Eh, bueno, mientras en el IFE el título de Araba es hereditario. Eso lo hemos explicado en otros videos. Entonces, vamos a hablar del primer Araba. Fíjense, el primer Araba se llamó Baba Aguiri Oketase. Baba Aguiri Oketase. Este Araba fue nombrado por el propio Orúmila. Recuerden que hay una parte dentro de la historia Ifá mística, que eso fue hablaríamos de Ileife, Oye. Después, eso son temas que después voy a explicar. ¿Está bien? Donde los animales hablaban, pensaban, etcétera, etcétera. Donde los orichas caminaban, etcétera, etcétera. Es una parte mística dentro de esto. Es como, y que todos los hablados debemos conocerlo. Es como el cristiano, el católico que tiene que conocer el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Si no sabe nada del Viejo Testamento, está perdido. ¿Verdad? Bueno, pasa lo mismo aquí. Hay que saber esto. Entonces, el primer Arabá que existió se llamaba Baba Aguiri Uketache. ¿Verdad? Tiene una historia bastante larga, bastante bonita, etcétera, etcétera. Fue nombrado por Orúmila y como muchos Arabá, en un principio, a ver, voy a tratar de resumir esa historia. Realmente la historia es muy larga, por ahí anda un otro Ifa que habla de ella. ¿Verdad? En un principio el que reinaba en Ileife era las Bombón. Por eso es que las Bombón hoy por hoy se sienta al lado del Araba. ¿Verdad? Y en un principio más antiguo era Codiacheta. Pero bueno, en ese momento estaba... él fue nombrado por Ormila como Araba por determinadas cosas que hizo. Ormila realmente descendió a la tierra por Ilemoliki, pero no fue bien recibido ahí, ¿verdad? La comida no era la mejor, etcétera, etcétera. Unos nos plantean que le dieron ñame quemado, otros que eran ñame blanco. Y bueno, Urmila fue para Oquiqueti y tampoco lo recibieron ahí bien. Entonces, Baba Kirio Ketaché eh, preparó una gran comida y recibió a Urmila. Urmila se sintió satisfecho con Ketache. Pero Urmila decide volver a peregrinar por Ileife y lo sigue recibiendo mal en estos lugares que mencioné y otros más. Y va dando vueltas por Oquiqueti, Moleiki, así sucesivamente va de un lado a otro hasta que vuelva a caer en Oquetache. Eso lo hizo varias veces, no voy a decir exactamente porque eh, son cosas que hay que mantener en secreto. Entonces,
eh, decidió entonces establecerse en Oquetache. Por eso es que Orumilá baja por Ileife, pero no fue por Oquetache, fue por otro lugar. Como muchas divinidades, porque la gente piensa, cada divinidad por donde bajó se erigió un templo. Ojo, fíjense. Y entonces se quedó al final en la montaña o en la colina de la creación. Pero antes de despedirse físicamente de los seres humanos, le da el título de Arabá a, eh, a, eh, a Baba Aguirio Quetache. ¿Está bien? Es por eso que cuando usted llega al templo de Ifa Mundial va a ver un letrero grande en la entrada que dice Baba Aguirio Quetache, porque fue el primer Arabá que existió. En un principio de las bombas no se sentía cómodo en compartir su jefatura con el Araba. Y entonces, en uno de esos movimientos, logra voltearle el pueblo de Ileife al Araba. Aquí digo que Tache se va a vivir en una cueva, ¿verdad? Y sucede que las mujeres dejaron de parir, empezaron las enfermedades, no le iban bien a las cosas al pueblo, empezaron a haber miseria, etcétera, etcétera, y tuvieron que volver a llevar a su pueblo. Entonces, cuando entró de nuevo Baba Kireo Ketaché, Ife empezó a prosperar, las mujeres empezaron a parir, todo empezó a ser de maravilla, ¿verdad? Entonces, traté de resumir eso lo más posible. Una nota importante. Todos los arabas, desde el primero que existió hasta el último, están enterrados en la colina de la creación, en Uquetache. ¿Está bien? De hecho, los salones de reuniones abajo tienen que estar los muertos de los arabas. Cuando tú entras ahí y vas a discutir algo, tiene que ser con el corazón en la mano, porque ahí están todos esos grandes ancestros. También en Uquetache, en diferentes partes del templo, cerca, alrededor, dentro del templo, en diferentes oficinas, ahí están las tumbas de esos grandes arabá. Nosotros tenemos fotos con esas tumbas en las tumbas. Eh, y bueno, lo pueden buscar en mi Facebook. ¿Está bien? Fotos antiguas que nosotros tenemos de ahí, de esas tumbas. Entonces espero que haya sido de agrado este, este comentario. Igual que las bonbon, por eso es que a veces la gente no entiende. Son 16 mayores, pero están distribuidos y se reúnen todos en Oketache. Las bonbon es un título de Okiketi. ¿Está bien? El que reina en Oketache es el Arabay. Y el que reina en Okiketi es el Abombon. Los Abombon están enterrados en Okiketi. ¿Está bien? Y bueno, ellos tienen un registro con una lista de los Abombon que han existido. Entonces, el primer Araba hablamos que fue Baba Kirio Ketache. El segundo fue eh, Olu Modan. El tercero fue Bagalala. Después vino Araba Adosi. Después vino Araba Agarawu. Después vino Araba Lamiloye. Después vino Araba Iyala. Después vino el Araba Awoyeyu y Cueti Nagunaya. Que bueno, fue un Araba muy prominente. Y es por eso que yo me llamo Awoyeyu. ¿Está bien? En honor a él. Y ellos creen mucho en el tema de la reencarnación. Y entonces, bueno, a una asociación ellos me tienen con Abuyeyo. ¿Está bien? Entonces, por eso es que es mi nombre honorífico. Mi nombre de Ifa es Abuyeyo. Eh, después eh, vino el Araba Faroré Homo Pariola. Este fue muy famoso. Después vino el Araba Awo Sope Awo Sadeh. Importante para mí porque fue el que inició en ITEFA a mi babá Adisa, ¿verdad? Que fue el que me inició a mí, la babá anterior. Entonces, eh,
Después vino Arabá Fasuyí o Mopariola, también muy, muy importante. Después vino Arabá Dizá, Awe mismo, Coronguales, Aworeni, que fue el que me inició a mí en IFA y me dio el título de Arabá de Cuba. ¿Está bien? El Arabá Valle Dizá tomó el título en 1991. Y como bien yo les expliqué, el que lo inició en IFA fue Awo Sarde. Pero recordar que a que sustituyó el Araba anterior, a él se llamaba Fasuyi. Entonces, es un variola. Entonces, después de Adizá, por supuesto, vino el Araba Valle actual, que es su hijo, o la Vía Botun Aboreni. ¿Está bien? El Araba Valle Adizá falleció el 31 de julio del 2018, una persona muy anciana. Y el actual, a partir de ese momento, del 2018, bueno, se hicieron los rituales, etcétera, fúnebres, y bueno, el actual Abuelabí tomó el mando. Recuerden que para nosotros la longevidad es estar alineado con el Orisa. Entonces, primero que todo, el Orisa tiene que darte salud, te tiene que dar prosperidad, hijos y una larga vida. Si un sacerdote no tiene eso, no tiene esas cosas que estoy mencionando, vencimiento, honor, etcétera, pues por supuesto no se ve como que está alineado con la divinidad. ¿Está bien? Eso es algo muy, 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 muy importante. ¿Está bien? La Valle anterior, Ardizá, tuvo una muy larga vida. ¿Está bien? Entonces, por lo demás, el Aburo, el Aboy, el Abochise.